cada segundo, pero en 12 minutos le diremos todo lo que usted necesita saber. El día de hoy me acompaña Jaime Gutiérrez. Jaime, bienvenido. Querida Stephanie, qué gusto estar aquí en los 12 minutos alrededor del mundo, Porque fíjate, Jaime, que esta semana hay mucho de qué hablar, porque estamos a días de que entre en vigor el TEMEC. Y es importante ver cómo entra México, porque lo que pasó el fin de semana, la violencia en Guanajuato, en Sonora, pone un foco de alarma para la relación bilateral, de la misma manera que el epidemiólogo de Harvard, que dice que más del 56% de todos los casos en México da positivo y que esto es peor que lo que alguna vez pudo haber pasado en Madrid o en Nueva York o en las regiones de Italia donde esto se dio. Y también lo que es importante es ver cómo llega Trump con esta política migratoria que tiene a su acto de campaña de Tulsa, y que, aunque la frontera se diga que está cerrada, pues nada más está cerrada de un lado porque las deportaciones no paran en tiempos de coronavirus. Así es, querida Stephanie. Fíjate que, como bien señalas, esta entrada del vigor del TEMEC pues se da en una condición pues muy atípica, ¿no? En una situación de una pandemia mundial, donde ahorita el foco de la pandemia está precisamente puesta tanto en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica en general. Entonces, una situación complicada, económica, de salud, y además agravada, como bien lo señalas, por el tema de violencia en México. La inseguridad está creciendo está desbordada igual que la pandemia. Entonces, no se ven estrategias claras del gobierno mexicano para atender esto, y pues esto se ve que va a generar, como bien señalas también, pues que el gobierno de Estados Unidos meta una mayor presión hacia México pues para tratar de controlar estos temas. La verdad es preocupante lo que estamos viendo, y pues te digo, no viene en un buen momento esta situación. Se veía que desde el año pasado pues la negociación fue muy tensa. ¿Te acuerdas que una de las cuestiones que había dicho Trump desde su campaña es que él iba a desaparecer el Tratado de Comercio, que no se iba a firmar? Finalmente cambió, finalmente lo metió en una negociación en la cual pues México no ganó lo que tenía, o sea, salimos más perjudicados, pero a final de cuentas, ante la confianza del inversionista, creo que pues de no tener nada a tener lo que salió, creo que era mejor lo que teníamos, lo que salió ahorita. Es imposible no hacer un análisis cuando ponemos todos estos eventos en el cronograma, y si bien la historia no se repite, a veces rima, y es bastante curioso ver cómo cuando México va a entrar a un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, algo pasa dentro del país que lo desestabiliza. Recordemos que fue más o menos una historia similar en 1994, cuando entra en vigor el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Va a entrar en vigor y de repente empieza la erupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas. ¿Podemos ver algún tipo de similitud a nivel geopolítico entre estos eventos? Mira, no lo sé porque como que se ven hechos aislados y por grupos. O sea, no se ve, en el caso del 94, yo lo diría que fue una cuestión como más orquestada y más organizada. En esta ocasión yo lo veo más desorganizado y lo veo por regiones. Entonces, sí veo que los grupos dedicados al crimen organizado, al tráfico de droga, pues en cada una de las zonas están tomando control, y eso pues el gobierno no los ha podido parar. Esa estrategia del gobierno de no hacer nada, de dejarlos pasar, un poco el laissez-faire, dejar pasar, pues no le está resultando. Y pues los datos ahí están. Es uno de los sexenios con mayor violencia, o va a ser el sexenio con mayor violencia en la historia de México. Entonces, esto claro que va a tener un impacto. Te digo, no veo aquí una mano conductora o un hilo conductor como fue en el 94, donde sí se ve que fue algo más ejecutado, más planeado, con más visión. En este caso no lo veo por regiones. Como tú bien señalas, no veo que A y B sumen. Lo que sí es preocupante es que A, B y C se sumen y se integren en un solo movimiento. Pero lo que sí sería difícil. Como un denominador, Jaime, es que se ve que nuestras autoridades no tienen el país bajo control, y eso de alguna manera repercute y daña la relación bilateral. Y otro aspecto que no nos ayuda a tener una buena imagen es el aspecto de los contagios de coronavirus. Tenemos a un epidemiólogo de Harvard de origen chino que está diciendo que es alarmante lo que está pasando en México, porque de todas las pruebas que se hacen, el 56% son casos positivos, y que esto ni siquiera pasó en las peores épocas de Madrid y Nueva York. Y a esto súmale que la frontera parece que está cerrada de un lado porque se pone un freno para que las cosas entren en Estados Unidos, pero del otro lado
las deportaciones de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, porque recordemos que por esta política migratoria de Trump, automáticamente a los centroamericanos se les regresa a México porque fue el último país de tránsito antes de llegar ahí. Se nos regresan, no se les hace las pruebas suficientes y esto aumenta nuestro número de casos. Pues sí, fíjate que ayer estaba yo viendo precisamente el reporte que presenta el gobierno de México a través del subsecretario Hugo López-Gatell todos los domingos, bueno, todos los días a las 7 de la noche, y el caso de México es muy preocupante. Ya estamos en 180,000 casos confirmados de coronavirus, ya llegamos a 21,000 muertes, ya rebasamos el número de 21,000 muertes. ¿Te acuerdas, Stephanie, cuando empezamos con la pandemia, el primer pronóstico que da Hugo López-Gatell, el subsecretario? Sí. Primero es 2,000, Primero en una primera instancia dijo 2,000, pero luego como que ya apuntaron, dijeron, bueno, son 6,000 dieron como el número. Pues ya vamos a 21,000 casos. Y el caso que pones ayer de este profesor chino, Eric Fei, exactamente de ascendencia china, donde dice precisamente que 50% de los casos de las pruebas están dando, ¿no?, positivo, que si tú lo comparas que lo que está pasando en México, pues es un escándalo, es un escándalo. Se ve que un gobierno de ocurrencia, un gobierno improvisado, y nos estamos exhibiendo de una manera impresionante porque el foco de atención del mundo ya está en México. Claro, está en México y esto refuerza los pilares de la campaña de Trump, donde quiere poner un muro con México, donde tacha a México como un país peligroso, ya no solo por violencia, sino por la epidemia. Y todo esto en medio de un contexto donde Estados Unidos está en medio de luchas, ¿no?, en contra del racismo, de la xenofobia. Vemos este acto de campaña donde Donald Trump intentaba redimirse aprovechando una fecha histórica y el discurso de Lincoln, porque Lincoln también era republicano y él termina con la esclavitud. Pero vemos que las redes sociales le hacen una mala jugada, Jaime, a Trump, y los usuarios de TikTok se ponen de acuerdo para reservar los boletos en línea y a la mera hora no llegar, y de el millón que Trump esperaba solamente llegaron 6,200. Fíjate que te das cuenta en esto, Stephanie, la importancia de las redes sociales, cómo están jugando un papel muy importante. Además, esta nueva red TikTok, que va dirigido no a niños, sino a jóvenes que ya están saliendo de la adolescencia, está dirigido a un mercado, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos. El impacto que están teniendo son videos pequeños, muy cortos. Por cierto, lo platicamos fuera del aire, Stephanie, esta aplicación es una aplicación china. La desarrollaron, sus orígenes es China. Y parte del discurso de lo que estamos viendo con Trump es, va a seguir insistiendo con lo de China, va a seguir insistiendo con lo de Maduro. Hay unas declaraciones sobre Maduro este fin de semana. Que se querría reunir con él. Bueno, ya lo desmintió, dice, si yo me reúno con él es para que él para que salga del poder. El tema de México, con la parte del coronavirus y la violencia, creo que le va a dar a Trump también gasolina para su campaña. Entonces, yo sí creo que a partir de ahora de este discurso y del fracaso que para mí fue esta convención, porque pues a final de cuentas el lugar se lució vacío, y además, después de 3 meses de pandemia, pues, fue una cuestión arriesgada. Ayer estaba viendo... Sí, ayer estaba viendo, la semana pasada, tú lo comentaste, sigue Biden 12 puntos arriba en las encuestas, las cadenas televisivas, todas traen entre 12 y 14 puntos ahorita. Entonces, pues Trump va a tener que hacer algo para poder revertir esa tendencia. Y pues, que las manifestaciones se dan en los estados que son claves para ganar la elección, que son los estados columbio. Y te pongo el ejemplo de Minnesota, que es donde empezó todo este movimiento de George Floyd, porque ahí fue asesinado en Minneapolis. Pues es uno de los estados claves, y donde más han dado estas manifestaciones es en estados como Carolina del Norte y Arizona, que van a definir esta elección. Entonces es importante leer lo que está pasando en materia geopolítica electoral. Así es, y entonces ahí sí, para que veas, ahí sí veo una tendencia y grupos tratando de influir en este tema de la elección, y pues preocupante, ¿no? Preocupante, porque lo que repercute en Estados Unidos nos va a pegar en México, ¿no? Por ahí parece que ya el presidente López Obrador parece que se está echando ya para atrás de ir a ver a Trump, ¿no? Decía que lo iba a ver, creo que tú lo has dicho en tus columnas, te he estado leyendo, de que no es conveniente de que vaya López Obrador en estos momentos, porque sería equivalente a lo que le pasó a Luis Videgaray. Claro, con Trump y Enrique Peña Nieto, y sería sumarle puntos a Trump, cuando realmente no sabemos si vaya a ganar, porque
Lo que sí es cierto es que cada día la tiene más complicada. Ni hablar, Jaime, yo creo que este será otro tema para los siguientes 12 minutos. Tendremos mucho de qué hablar. Te quiero dar las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros compartiendo esta mesa de análisis. Gracias a ti, querida Estefanía. Y a todos ustedes los esperamos el próximo martes a las 9 p.m. aquí en Telered Digital.